recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también. Y vamos a demostrarle al mundo que no solamente nos merecemos este premio, sino que realmente esta generación entera pasará a la historia de la humanidad. María Corina Machado promete que Venezuela pronto será brillante, democrático y libre. Afirma que recibió apoyo de Estados Unidos para poder salir de Venezuela. Dice que su deber es llevar el Premio Nobel de Paz de regreso a su país. Ha hablado desde Noruega, un día después, además de que Estados Unidos incautará un barco petrolero frente a las costas de Venezuela, intensificando una campaña de presión que actualmente hay sobre Nicolás Maduro. Vamos a abrir el debate sobre las declaraciones que ha dado la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado. Bueno, por las razones que mencionaste, no puedo dar detalles porque se trata de personas que podrían verse perjudicadas. Sin duda, el régimen habría hecho todo lo posible para impedir mi llegada. No sabían dónde me escondía en Venezuela, así que les fue difícil detenerme. Aún así fue una grosería y sí, recibimos apoyo del gobierno de Estados Unidos. Inmediatamente voy a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy. Para mí es un gusto saludar en Estados Unidos a María Isabel Puerta, ella es académica, integrante también de la red de politólogas. Gracias por estar con nosotros, María Isabel, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Igualmente tenerlo aquí a Eddie Ramírez, él es articulista y analista político venezolano. Gracias por estar aquí, Eddie. Gracias a ti. Y agradeciendo también la participación, el criterio que va a dar el capitán de navío Fernando Bacotti. Él es doctor en ciencias políticas, ex asesor de seguridad de la ONU y analista de inteligencia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Fernando. De ustedes, alegría. Gracias a los tres por estar. María Isabel, empiezo con usted una ronda de interpretación, de lectura quizás de estas declaraciones, mensajes que ha dado María Corina Machado desde Noruega cuando llegó en la madrugada de hoy. En medio además de unos días muy cargados en Venezuela, se sabe que ella está en la clandestinidad desde hace algunos meses y que desde hace 12 años no ha salido de su país. Ahora ha habido este reencuentro con sus seres queridos, sus familiares y venezolanos que la esperaban ansiosamente. ¿Qué decir de estas primeras declaraciones que ha dado desde Oslo? Bueno, afortunadamente pudo salir del país, no sin haber tenido que sortear obstáculos que sabemos, no solamente por el relato de los medios sobre lo que tuvo que enfrentar, sino porque justamente durante la campaña el año pasado, la campaña para las elecciones presidenciales, supimos de todas no solamente las amenazas, sino concretamente cómo el régimen de Nicolás Maduro le impidió no ser candidata, hacer campaña activa. Vimos cómo hubo todo un esfuerzo por parte del régimen político en Venezuela para impedir su traslado de ciudades a ciudades del interior y por supuesto, la preocupación que ha habido siempre con respecto a su integridad personal era parte de las dudas de muchos sobre su asistencia a la ceremonia. Y está claro que el gobierno hizo todo lo posible por evitarlo, es lo que entendemos, aun cuando no haya sido concretamente explicado, pero sabemos que el régimen de Nicolás Maduro tiene esa capacidad y eso por supuesto abre otras preguntas, ¿no? Sobre todo sobre su potencial regreso y cuáles puedan ser las condiciones para ella. Gracias por esta primera intervención, Fernando. Voy a darle la palabra inmediatamente a usted. Cuando María Corina Machado, en estas declaraciones que ha dado, ha mencionado con mucha prudencia, con mucha cautela, que sí, que recibió la ayuda, el apoyo, así, esa es la palabra textual, el apoyo por parte de los Estados Unidos para poder salir de Venezuela, pese a los riesgos. ¿A qué tipo de apoyo podría referirse particularmente María Corina Machado?
Bueno, muchas gracias, Ruth. Una alegría estar acá y en este momento particular de la historia, no solamente venezolana, sino a nivel latinoamericano y global, ¿por qué no decirlo? He analizado de que, primero, la ausencia de María Corina Machado no fue solamente una llegada tarde, ¿verdad? No fue un error desde mi punto de vista, fue una operación de inteligencia anticipativa. No estar presente físicamente fue, me parece, creo, leo, en mi contexto, mucho más seguro y más eficaz que aparecer en ese momento. Habían amenazas creíbles que se estaban manejando con la presencia de María Corina Machado. Es decir, el apoyo de Estados Unidos no solamente fue sacarla por tierra, montarla en una embarcación, de acuerdo a lo que se está revelando, y subirla a un avión. Es mucho más, es el asesoramiento, es el estar al lado de ella, es el hacerle la protección cercana, que es tan sensible, porque María Corina se ha convertido en un objetivo estratégico y no es nada raro de que el régimen saliente intente acciones violentas, incluido el eliminarla. Gracias por estas primeras declaraciones, Eddie. También analizando, leyendo, como lo dice Fernando, sobre lo que han sido estas primeras palabras en Oslo de María Corina Machado. Esto marca un intento también de internacionalización, de liderazgo que ha tenido ella al expresar lo que sucede, lo que se vive dentro de Venezuela, que ahora pues ya es conocido a nivel mundial, y que lleva como abanderada de esta lucha, de este mensaje, a María Corina Machado, quien ahora es la Premio Nobel de Paz. Gracias. Muchos extranjeros se preguntarán cómo es posible que María Corina, de estar escondida, esté hoy en Noruega. ¿Cómo es posible que haya tenido ese liderazgo tan creciente? Si nos remontamos hace 23 años, María Corina no tenía mayor aceptación. Todos reconocíamos que era una mujer inteligente, graduada universitaria, tenaz, pero no le llegaba al pueblo. ¿Por qué ese cambio? Sencillamente porque había cierta reticencia. Bueno, en Venezuela una mujer inteligente, profesional, blanca, que no era populista, de familia pudiente, muy bien habido, por cierto, sus recursos, que predicaba incluso la vía electoral, cuando en ese momento todos predicábamos la vía más rápida, y sin embargo logró imponerse. ¿Por qué? Por la tenacidad. Pero tenacidad la tiene mucha gente. Es tenacidad en la defensa de sus principios y valores. Y eso fue lo que le llegó al pueblo. Es increíble cómo la gente más humilde en Venezuela aceptó su liderazgo y defiende y la ama de una manera increíble. Entonces, ese es el principal mérito de María Corina, la consistencia en sus principios. Mientras otros se doblegaron, mientras otros no eran tan claros en sus planteamientos, muchos nos enfrentamos a Chávez, pero ella tuvo el valor de enfrentarse personalmente en la Asamblea Nacional cuando le dijo: presidente, tiene que rectificar, presidente, una cosa, expropiar es robar. Decirlo enfrente a un presidente, eso no es sencillo. Entonces, ella mantuvo esa línea constante. Cuando decidió crear la organización Súmate, ¿era para qué? Para formar testigos electorales, para formar miembros de mesa, para educar al ciudadano que había que votar y, sobre todo, para trabajar para que el régimen, el gobierno, no hiciera trampa. Y lo logró efectivamente en las últimas elecciones, donde todo el mundo sabe que se robaron las elecciones, que no pudieron presentar unas actas, mientras ella tiene todas las actas originales en un banco en Panamá. Esa ha sido la trayectoria de María Corina, a quien admiro muchísimo y al que queremos todos los venezolanos. Añadiría que tiene además... Y quien ha llegado además a Oslo. Sí. Sí, sí, además que tiene un plan. Sí, de ese plan, vamos a hablar más adelante, Eddie.
Sí, vamos a hablar más adelante, Eddie. Seguimos un poco desmenuzando estas primeras intervenciones que ha tenido María Corina Machado con la prensa internacional en los micrófonos de NTN 24. Ha asegurado. Y Fernando, esta pregunta se la quiero hacer a usted, luego voy a coger el criterio también de Isabel. Ha asegurado Fernando que Venezuela está invadida, dice, por agentes rusos, iraníes, ha mencionado Hezbollah, bandas criminales. La Premio Nobel de Paz ha instado incluso a cortar flujo de financiación que permite sostener el sistema de represión que mantiene Nicolás Maduro con su pueblo. Lo decía así. Me preguntaron si apoyaba una intervención de Estados Unidos y respondí que Venezuela ya ha sido ocupada por fuerzas de regímenes totalitarios como Rusia, Irán, Cuba y grupos criminales como Hezbollah, los cárteles de la droga y la guerrilla colombiana. Y mientras el régimen busca y recibe apoyo de estos regímenes totalitarios, nosotros, el pueblo venezolano que hemos intentado todos los medios institucionales, pedimos el apoyo de las naciones democráticas del mundo para recortar los recursos que provienen de actividades ilegales que apoyan al aparato represivo. Y por eso, sin duda, pedimos al mundo que actúe. No se trata de declaraciones, como usted dice, se trata de hechos. Y a propósito de Rusia, hay información de último momento, Fernando, el Kremlin que afirma que Vladimir Putin ha hablado este jueves por teléfono con Nicolás Maduro, que le ha asegurado el apoyo de Moscú ante una creciente presión externa. ¿Qué podemos decir de esta llamada? Ha sido anunciada, ya difundida por algunos medios de comunicación internacional, información del Kremlin en donde Putin pues, se pone como protagonista y reafirma el apoyo de Rusia a Maduro, particularmente en esta conversación telefónica. Bueno, Ruth, muy interesante la pregunta. Recuerdan que estamos frente a una guerra híbrida, como ya lo hemos hablado varias veces, y que esta guerra en particular se está convirtiendo en un paradigma de una guerra de última generación, en donde no se puede creer en nada en el primer momento, hay que analizar muy bien los contextos y hay que saber leer entre líneas. Es muy raro que el Kremlin tome esta medida porque lo lleva a hacer una apuesta sobre la mesa en primera persona, ¿verdad? No estoy muy seguro que sea cierto esto, realmente. Y si es cierto, no sé hasta qué punto puede ser que le ofreció el apoyo o le ofreció una línea aérea para que se vaya para Rusia, a pesar de que yo creo que son otros los destinos que puede tener Maduro. Pero sí me afilio completamente, y ya desde hace tiempo lo vengo escribiendo y demás, que Venezuela está invadida, está capturada. Desde el momento que la seguridad privada del propio líder del régimen está a cargo de cubanos, o sea, de gente internacional, extranjeros y demás, quiere decir que el aparato está completamente capturado, el aparato que rige Venezuela, el aparato administrativo. No quiero decir gobierno porque no es un gobierno, ¿verdad? Anteayer me decían, bueno, pero ¿qué queda de legal en Venezuela? Y si partimos de la base de que el gobierno es ilegal, de ahí para abajo no hay nada legal, es todo ilegal. No creo mucho en esto de la movida de Rusia porque se trata nada menos que uno de los jugadores globales más importantes en esto de la inteligencia y de las guerras híbridas. Bueno, pero ¿qué queda de... Antes de darle la palabra a Isabel, con respecto a este comunicado del Kremlin que acaba de salir hace poco, Fernando, usted dice Rusia no lo veo como un destino, me refiero a otros destinos. Si tuviera que poner un top 3 de los destinos en donde podría dirigirse a Nicolás Maduro, ¿cuáles serían? Muy brevemente. Fernando. Qatar, Turquía. Bueno, vamos a retomar la conversación. Rusia. Sí. Adelante, Fernando, sí. Adelante, Fernando, sí. ¿Me escucha? Lo escucho. Qatar, Turquía y Rusia. ¿Por qué Qatar? ¿Por qué Turquía? ¿Y por qué en tercer lugar Rusia? Qatar tradicionalmente, se ha convertido tradicionalmente en un país, en un estado mediador
y que le brinda muchas facilidades a los exiliados de regímenes autoritarios y tiene una cantidad de exenciones administrativas, impositivas y demás que lo hacen convertirse en un refugio de última generación también para líderes opositores, criminales que trabajan que operan en el narcotráfico internacional, lavadores de activos y demás. Turquía, porque Maduro tiene una histórica buena relación con Erdogan y evidentemente tiene también muchos intereses económicos cruzados. Turquía es uno de los principales receptores del oro extraído de manera ilegal en Venezuela. Y Rusia, porque es para mí el último resort que le queda a Maduro, ¿verdad? Gracias por darme ese listado. Isabel, ahora sí, volviendo, lo que comentábamos hace un momento sobre este comunicado del Kremlin, Maduro habría hablado con Putin, bueno, no habría, lo certifica el Kremlin, Putin y Maduro habían hablado del deseo de actuar sobre su acuerdo de asociación estratégica e implementar varios proyectos conjuntos relacionados con la economía y también con lo que tiene que ver con el sector energético. Bueno, la conversación la reporta Reuters, pero tomando como base origen de información TASS. Entonces eso hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Esto es propaganda del Kremlin. Yo lo que creo es que más allá de la concreción de algún acuerdo, yo lo que creo es que aquí estamos hablando de dos países, dos regímenes políticos que se encuentran bajo sanciones. Rusia está involucrada en una guerra con Ucrania, donde a pesar de todas las victorias que canta todos los días, pues Ucrania sigue en pie luchando. Y por su parte, Maduro, aun cuando no está en guerra, está enfrentando un conflicto con amenaza militar. Entonces, más allá de lo que nosotros podamos inferir, tanto de estas declaraciones que son, insisto, vienen de la agencia del Kremlin, de la agencia de noticias o propaganda del Kremlin, yo no estoy muy segura de que esto represente ningún tipo de estrategia para fortalecimiento de dos economías que están arruinadas, porque tanto la rusa como la venezolana son dos economías que están arruinadas, e insistir en el hecho de que ambas están bajo sanciones. Y por mucho que el presidente Trump haga algunos esfuerzos en el caso de Rusia, está claro que ambas economías están bajo asedio y no sabemos realmente de qué se trata, qué es lo que hay detrás de esto, más allá de declaraciones, porque también Reuters señala que Putin emitió algunos comentarios de solidaridad hacia Maduro. Más allá de eso, no creo que pueda haber mayor cosa. Eddie, seguimos con las palabras dadas por María Corina Machado. Justamente se le preguntó por su reacción ante lo que ha sido incautación por parte de la administración de Donald Trump de un petrolero que ha sucedido esto frente a las costas de Venezuela, y María Corina Machado reiteró que apoya las medidas globales para cortar fuentes de ingreso que fluyen hacia el régimen de Venezuela. Se ha referido, María Corina, al uso indiscriminado de los recursos del país y mencionó que son utilizados para reprimir a los venezolanos, mantenerlos con sed, con hambre, sin seguridad y sin sueños. Además, así lo decía. It's connected with what I answered. Bueno, esto se relaciona con lo que respondí antes, porque como dije, el régimen está utilizando los recursos, el flujo de efectivo proveniente de actividades ilegales, incluido el mercado negro del petróleo, no para alimentar a niños hambrientos, no para maestros que ganan $1 al día, ni para hospitales en Venezuela que no tienen medicamentos ni agua, ni para la seguridad. Usan esos recursos para reprimir y perseguir a nuestro pueblo, para comprar armas, para infiltrarse en el ejército o en nuestros movimientos, para pagar a quienes cometen delitos y reprimen, para mantener a nuestros amigos y colegas en prisión. Así que sí, hay que detener a estos grupos criminales y cortar las fuentes de actividades ilegales es una medida muy necesaria. ¿Cuánto puede sonar esto, Eddie, retumbar en otros gobiernos, decíamos, o lo comentábamos ahora en otro espacio en la mañana de NTN 24, está teniendo
encuentros con autoridades europeas, decir a Europa también va dirigido este mensaje, a otros líderes internacionales. ¿Qué decir o qué argumentar al respecto con esta declaración en particular? Mira, con respecto a lo que se habló del apoyo de Rusia y de China, eso es un saludo a la bandera. Ellos no tienen mayor interés en apoyar a Maduro. ¿Prefieren que se quede Maduro allá? Sí, efectivamente. Pero eso no, eso es un saludo a la bandera. Con respecto al petróleo, parte de ese petróleo, de ese barco, que era un barco ilegal, que estaba sancionado, que estaba navegando ya con destino probablemente a Cuba, parte de ese petróleo iba a Cuba. Y resulta que Cuba no paga el petróleo que le manda a Venezuela. Entonces eso a los venezolanos no los afecta, todo lo contrario, porque es un petróleo que está regalando tradicionalmente el régimen de Maduro al régimen castrista cubano, o sea que eso no afecta. Con respecto al apoyo internacional, bueno, siempre Europa ha sido, lógicamente pertenecemos a la civilización occidental, a la civilización de la democracia, a la civilización de la división de poderes, de las elecciones libres. Europa siempre ha apoyado, lamentablemente muchas veces demasiado tibio. Entonces se necesita un apoyo mucho más eficiente, mucho más efectivo, mucho más de sanciones, que es lo que aspiro muchos nosotros, que haya un bloqueo como a las costas venezolanas de manera de presionar a Maduro para que renuncie. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero lo que no queremos, la mayoría, o por lo menos yo, es sustituir una invasión, como se ha mencionado, de gente de Rusia, de Cuba, de Irán, de Hezbollah, por otra invasión. Hay maneras, y además el pueblo norteamericano no quiere invasión. Lo que sí queremos todos, inclusive el pueblo norteamericano, que es demócrata por esencia, es que presionar lo suficientemente a Maduro para que no le quede más remedio que renunciar. ¿A dónde se iría? Bueno, fíjate, si fuese, yo me iría para Turquía porque me encanta Estambul, es una ciudad bellísima, pero no es tan estable como pudiese ser el caso de Moscú, que es más frío, es más inhóspito, pero bueno, al fin y al cabo es una ciudad grande. Cuba, desde luego, no, porque Cuba está ahí en un 3 y 2 y en cualquier momento se produce algún cambio. Qatar es una civilización completamente diferente a la civilización occidental. O sea, Maduro creo que la mejor opción que le queda es Rusia. ¿Por qué? Porque no tiene ningún peligro de que lo vayan a extraditar, porque ese es el problema hoy en día con los dictadores, como escribió hace algún tiempo Moisés Naim, que los dictadores hoy en día el temor que tienen es que ser extraditados. ¿Por qué? Porque ya hoy se respeta un poco más los derechos humanos. Entonces, ese es el temor siempre a renunciar. Bueno, si renuncio me voy, pero hay un acuerdo, pero después me extraditan. Bueno, Rusia no tiene ningún peligro de que lo vayan a extraditar. En Turquía pueden cambiar las circunstancias en cualquier momento. Hoy el presidente Erdogan está bastante cercano a Maduro. El día de mañana puede venir otro que no lo sea tanto. Gracias por esta declaración. Antes de irme a la pausa comercial, Fernando Bacotti, no puedo dejar de preguntar y comentar con usted sobre lo que mencionábamos, tropas especiales de Estados Unidos que incautaron un barco petrolero, esto frente a las costas de Venezuela. Ahí estamos en pantalla el video que corresponde a una maniobra muy rápida, precisa, que permitió tomar el control de este buque. Ahí vemos agentes federales armados descendiendo desde el helicóptero militar, luego avanzaron en la cubierta con armas largas difundidas. Estas imágenes fueron proporcionadas por la Fiscalía de los Estados Unidos, quien ha participado, dice, el FBI, Guardia Costera, apoyo del Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Y el primero en comentarlo, en hacer este anuncio, fue el presidente de los Estados Unidos, que lo decía de esta manera. Y regresamos, Fernando, a comentarlo. Como probablemente saben, acabamos de incautar un tanquero en la costa de Venezuela, muy grande, grandísimo, de hecho uno de los más grandes jamás vistos, y algo más estará pasando, lo verán luego y estarán hablando de eso más tarde. Como probablemente saben, acabamos de incautar un tanquero en la costa de Venezuela, muy grande, grandísimo, de hecho uno de los más grandes jamás vistos, y algo más estará pasando,
Lo verán luego y estarán hablando de eso más tarde. Fernando, ahí están las declaraciones de Trump con respecto a lo que sucedió. Fuerzas de Estados Unidos que interceptaron, confiscaron este buque petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela. Ya el madurismo ha calificado lo ocurrido como un robo descarado, dice el madurismo, y un acto de piratería internacional. El mensaje que usted le atribuye a esta última acción, Fernando. Quiero poner las cosas en contexto. Lo que vimos con el petrolero Skipper no es un episodio aislado y forma parte de todo lo que hablamos del cerco naval. Es la confirmación de que Estados Unidos pasó de la disuasión a la interdicción directa en el Caribe, como ya lo dijimos. Y cuando una potencia naval, nada menos como la de Estados Unidos, decide cortar las fuentes de financiamiento de un régimen, estamos ante el umbral de una acción de mayor escala. Entonces, ¿qué significa realmente para mí esta captura? Estados Unidos, bajo la administración Trump, intercepta en aguas internacionales el mayor petrolero jamás incautado, operando bajo bandera falsa y ligado a la flota fantasma que sostiene el circuito Venezuela-Irán, que no es menor. Esto no es solo sanciones, es acción marítima ofensiva, ejecutada por la Guardia Costera, la Marina, con el destructor USS Stockdale, que no está ahí por casualidad y tiene la capacidad para hacer toda la operación que se hizo. La señal es clara. Washington ya no busca presionar, busca asfixiar financieramente al régimen de Maduro, cortando de raíz sus ingresos petroleros ilegales. Lo que cambia desde hoy es, y lo afirma Trump, Estados Unidos no solo detiene el buque, se queda con el petróleo, no es menor. En términos geopolíticos, esto equivale a declarar que toda exportación venezolana por fuera del marco legal va a ser tratada como contrabando estratégico, un nuevo concepto para este diálogo. Esto se suma a operaciones previas contra buques rusos desviados hacia Cuba y al actual cerco naval ampliado. El mensaje, para mí, es inequívoco. Estados Unidos controla las rutas, los flujos y ahora también los activos. El Caribe dejó de ser un espacio gris, pasó a ser un teatro operativo. Isabel, ¿qué decir con respecto a esta incautación, el petrolero frente a Venezuela? Y la afirmación que decía hace un momento no es un hecho aislado, ya conlleva un mensaje un poco más contundente, más profundo quizás. Desde que el régimen de Maduro está bajo sanciones petroleras, ha habido una crítica hacia el reforzamiento de las sanciones, porque justamente estas por sí mismas no van ni a promover un cambio de régimen, ni mucho menos un cambio de conducta, que es lo que las sanciones, en el sentido más amplio posible, persiguen. En el caso concreto de este tipo de medidas, ha sido muy difícil para que éstas tengan el efecto buscado, que es forzar al régimen político a un cambio de comportamiento fundamentalmente. Cuando tienen un eje de solidaridad en el que están no solamente Irán, Rusia y China, sino además Turquía, ayudando al régimen de Maduro a evadir las sanciones. Y entre la evasión se encuentra justamente estas flotas que aparentemente ahora es que hay una respuesta mucho más contundente que en el pasado, porque no solamente están violando el régimen de sanciones, sino que además se están haciendo pasar por flotas de otros países, con banderas de otros países, que es una violación al derecho. Y esto lo que nos lleva es a preguntarnos por qué al régimen de Maduro se le permitió durante tantos años hacer esto, el bypassear, el evadir estas sanciones, no solamente por los sospechosos habituales que son Rusia y China, sino aliados, como en el caso de Turquía, que forman parte de un eje que está interesado también y que a veces pareciera que juega a los dos bandos, ¿no? Que está interesado en tener mejores relaciones con Occidente, pero entonces también es un actor solidario con estos regímenes autoritarios. Eso, por supuesto,
puede leerse como un paso en la dirección correcta para el reforzamiento de las sanciones. Yo soy de las que cree y he escrito suficientemente sobre el tema de las sanciones que estas por sí mismas no van a provocar un cambio de régimen, pero ayudan a un cambio de conducta, y eso es justamente lo que se tiene que hacer, no solamente con sanciones petroleras, con todo tipo de sanciones. Nosotros tenemos además cantidad de exfuncionarios del régimen, tanto del chavismo como del madurismo, que andan fuera de Venezuela viviendo de lo más tranquilo, y a esos no se les toca, no se les menciona. Entonces tiene que haber un cambio de conducta no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, donde muchos de estos personajes viven en el exilio, porque han contribuido no solamente con el deterioro de la democracia en Venezuela, sino que han sido parte fundamental de la corrupción. Entonces, si lo que se está buscando es justamente ponerle presión al régimen de Maduro, hay que hacerlo en todas las direcciones. Esto es un primer paso. Eddie Ramírez, cierro con usted con respecto a esto, sensación de este cerco militar, de las sanciones a veces no son suficientes, dice Isabel, hay que dar pasos un poco más decididos. Sí, fíjate, es interesante con respecto a la parte petrolera, que Estados Unidos acaba de confiscar ese barco porque es ilegal, como se manifestó aquí expresamente. En cambio, acepta que Chevron, que está en Venezuela, que es una empresa de capital estadounidense, exporte a Estados Unidos. Chevron debe estar exportando en estos momentos unos 220,000 barriles por día sin ningún problema a los Estados Unidos. El problema es que este es un barco ilegal, no se sabe a dónde va, parte iría a Cuba. Y retrayendo la parte petrolera, fíjese que anteriormente operaba en Venezuela tanto ConocoPhillips como Exxon, empresas de capital estadounidense. ¿Y qué pasó? Bueno, que el régimen lo que hizo fue querer cambiar el estatus en que tenía, le cambió las reglas de juego. Ni Exxon ni ConocoPhillips aceptaron ese cambio de juego, y entonces el gobierno lo que hizo fue que los expropió y los sacó y empezó a enviar petróleo a China y a la India en lugar de a Estados Unidos. Sin embargo, Chevron sigue enviando petróleo a los Estados Unidos porque es el requisito que puso el presidente Trump para darle la posibilidad de que Chevron produjera petróleo allá en Venezuela. Entonces, es un problema donde hay que entender que hay un problema geopolítico ahí interesante que hay que tomar en cuenta. Efectivamente, sanciones únicamente con interceptar un barco, como dice la profesora, bueno, eso no va a solucionar todo nuestro problema. Es esa y más presión, es presión moral, es presión de los otros países. No tiene que ser necesariamente presión únicamente de los Estados Unidos. Los demás países tienen que tomar en cuenta que lo que está en juego es los derechos humanos, y los derechos humanos, por acuerdo en las Naciones Unidas, por todos los acuerdos internacionales, hay que respetarlos. Que no lo respeten Rusia, que no lo respete China y que no lo respete Cuba, bueno, eso es harina de otro costal, pero los países democráticos sí tienen que hacer todo lo posible por apoyar para que cese el régimen de Maduro. Maduro tiene que salir, no solamente porque se robó las elecciones, sino por lo que es más grave, que son las torturas, los asesinatos, que existan 9 millones de personas, de venezolanos que estamos en el exterior, cuando deberíamos estar en Venezuela produciendo. Por aquí, por favor, se cerró la llamada. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos. Esto es Ángulo. A propósito de esta incautación, algunos periodistas le preguntaron al presidente Trump sobre qué va a pasar con este petróleo, y dijo, pues muy suelto de huesos, sin ofrecer mayores detalles, supongo que nos quedaremos con el petróleo, respondió el presidente Donald Trump a los periodistas. Vamos a la pausa, volvemos. Our experience in Venezuela
Nuestra experiencia en Venezuela transmite al mundo un testimonio que sin duda, para tener paz se requiere democracia. La democracia es el sistema que posibilita la paz en una sociedad, pero no se puede tener democracia sin libertad. Y la libertad es una decisión individual, una decisión racional, y es la suma de estas decisiones individuales y conscientes la que genera ese etos colectivo que crea la fuerza, la fortaleza y el coraje para luchar por la libertad, para defenderla cuando se la consigue. Sin paz no hay democracia y sin democracia no hay sociedad. Algunos apartes de la explicación dada por María Corina Machado en esta rueda de prensa, en esta intervención que ha tenido el día de hoy sobre la defensa de las libertades en Venezuela. Ya estamos en las conclusiones. Isabel, voy a pedir la suya, luego escucho a Eddie y termino con Fernando. Adelante. Creo que para quienes dudan de la gravedad de la situación en Venezuela y sobre todo de la brutal represión y persecución política que hay en Venezuela, no solamente hacia personajes como María Corina Machado, Rocío San Miguel, o veamos el caso del fallecido, a quien dejaron morir, Alfredo Díaz, prisionero político venezolano. Lo que queda claro para los que desconocen esa realidad es que Maduro, luego del fraude electoral, se ha vuelto mucho más agresivo en su política de persecución a la oposición, y que una muestra es cómo, de acuerdo con el relato o los distintos relatos que hemos leído sobre la salida de María Corina Machado de Venezuela, ella, sin ser objeto de una medida judicial creíble, está prácticamente sitiada. Está en la clandestinidad desde hace más de un año, pero además no tiene ninguna posibilidad de ejercer su liderazgo sin que sea víctima de esta persecución política en el país. Lo que ha quedado claro, no solamente con el Premio Nobel de la Paz, sino con estas circunstancias tan lamentables, es que en Venezuela hay un régimen autoritario que solamente se está profundizando y se está haciendo mucho menos viable de lo que ellos, en el caso del madurismo, creen. Gracias, Eddie. Mira, reforzando lo de las violaciones a los derechos humanos que acaba de mencionar la profesora, recordemos que al yerno de Edmundo González, solamente por estar casado con la hija de él, el señor Rafael Tudares, una jueza los condenó a 30 años de prisión por terrorismo, imagínense. Un señor que se quedó allá trabajando porque tenía su vida en Venezuela y no quiso salir al exterior a pesar de conocer que podía ser perseguido. Y el otro es el del cardenal Baltasar Porras, que cuando fue a salir a unas reuniones en Bogotá, le decomisaron su pasaporte, le anularon su pasaporte, y a pesar de tener pasaporte del Vaticano por su jerarquía eclesiástica, no le fue permitido salir a esa importante reunión. Son dos ejemplos más. Y bueno, no puedo terminar sin mencionar, oye, la grata satisfacción que sentimos todos los venezolanos al escuchar a la hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa, cómo se expresó, cómo pronunció el nombre de su madre, un excelente discurso con una gran facilidad de palabra y de llegarle a la gente con el corazón, como es ella y como es su madre. Muchas gracias. Gracias, Eddie. Fernando, cierro con usted. Bueno, primer comentario. Cuando una líder perseguida controla su propio movimiento, controla también la narrativa, y el régimen queda descolocado porque no sabían dónde estaba, por dónde se fue, cuándo aparecería, si aparecía o no aparecía, perdieron la capacidad de reacción. Su ausencia en realidad fue más que una presencia estratégica, una jugada que revela la vulnerabilidad creciente del régimen de Maduro y que además configura para mí este gran punto de inflexión que se está por vivir. Recuerden, Ruth, y le digo a los colegas también, que he permanecido entre el 2019 y principios de 2023 en Venezuela y vi desde adentro las cosas. Caminé todo el territorio. Considero que el régimen ahora está mucho más duro que nunca. Así que lo que es posible y probable esperar es un recrudecimiento contra la población en este punto. Si no se logra un acuerdo, que parece que no se va a lograr, para que se retiren en paz, entre comillas.
Creo que todavía la sociedad venezolana está por vivir momentos muy duros. Y a partir del momento ese en el que ya no estén, por lo menos los líderes, y yo aquí he dicho en esta pantalla de que avisoro un cambio de formato en el régimen, pero va a ser muy difícil volver a la normalidad. Hay que hacer todo el esfuerzo. Aparentemente hay un plan muy bien diseñado, las 100 horas, los 100 días, lo que sea, va a ser difícil. No es de un día para el otro esto. Espero que sea lo mejor para un pueblo al que quiero tanto, ¿no? Y que Latinoamérica lo precisa además. Claro, Fernando. No es una cosa de un día para otro, como usted bien lo señala, como algunos analistas también coinciden con su criterio, pero muy brevemente, ¿no cree ahora que está la situación en un punto distinto, mayor fragilidad, un desgaste, se ha acelerado por estas acciones que algunos señalan contundentes por parte del gobierno de Donald Trump, la lucha contra el narcotráfico, particularmente señalando al cártel de los soles? Creo que Maduro está cercado, y si no se ha ido todavía es porque esos poderes que trabajan ocultamente, esa sombra que tiene alrededor, que es la seguridad cubana, no lo han dejado irse, porque íntimamente creo que él ya sabe hace tiempo que se debería haber ido de Venezuela y haber dejado las cosas para que la sociedad misma lo arregle. También me imagino que va a haber un periodo de caos administrativo porque el reconfigurar un gobierno, una administración, es muy complejo, más un país como Venezuela, que es un país grande, con 24 estados, con una complejidad muy importante. Pienso que se puede hacer y pienso que Maduro está esperando solamente que le abran la puerta para salir corriendo. Me voy a una pausa comercial, volvemos, esto es Ángulo. En Ángulo nos hemos referido a las primeras declaraciones dadas por María Corina Machado desde Oslo. Algunos mensajes importantes puestos aquí sobre la mesa de debate. María Isabel Puerta, voy a agradecer su participación académica e integrante de la red de politólogas. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y a mis copanelistas. Un gusto también haber tenido a Eddie Ramírez, articulista, analista político venezolano. Placer ha sido mío, muchas gracias. Y voy a agradecer al doctor Fernando Bacotti, doctor en Ciencias Políticas. Gracias por haber estado con nosotros, Fernando. Gracias a ustedes y me alegro mucho por lo que está pasando. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.